Buen día, queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos contentos de poder estar nuevamente utilizando este espacio que nos preparó el Señor para que nos podamos reunir en familia, domingo a la mañana, desayunando juntos y también para abrir su palabra y poder escudriñarla y poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros en este día. Que el Señor los bendiga ricamente y que el Señor nos dé un día de bendición. Hoy Amén. Es el día del Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, dice la palabra. Amén. Entonces, que el Señor realmente esté bendiciendo nuestras vidas a través de su bendita palabra. Bueno, en esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 111, que se titula Dios cuida de su pueblo, y vamos a leerlo como siempre, todos juntos, compartiendo la lectura de la palabra. Amén. Comenzamos la lectura entonces, Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Saben que este salmo es de autor anónimo y parece que fue redactado probablemente tras el regreso de la cautividad en Babilonia. Es un himno de alabanza y está diseñado como un poema acróstico. Dice que consta de 10 versículos, tiene 22 líneas o frases, las cuales cada una comienza con una letra del alfabeto hebreo en su orden alfabético. Así que es un himno acróstico. Este himno se halla estrechamente ligado por su forma, su lenguaje y su temática al Salmo 112. Quiere decir que el Salmo 111 se ocupa del carácter de Dios, el Señor. Y el Salmo 112 tiene como tema el carácter del hombre piadoso. Así que están los dos estrechamente relacionados. Y también el otro dato que tenemos es que al ser alfabético o acróstico, se identifica con los salmos de sabiduría. Fíjense que al comenzar el salmo está la palabra aleluya. ¿Se acuerdan que hace unos domingos atrás estuvimos hablando acerca de los salmos que tienen la palabra aleluya? Nosotros estuvimos viendo el que tiene al comienzo, el que tiene al final. Este al comienzo tiene la palabra aleluya. ¿Recuerdan lo que quiere decir la palabra aleluya? Alabado sea Jehová, o alabado sea Dios, o alabado sea el Señor.
Dice que tiene el sentido de motivar a otros a alabar a Dios. Así también lo habíamos visto anteriormente. Alabaré al Señor es como que quisiera decir, yo voy a alabar al Señor y ustedes alaben junto conmigo. El versículo 1, fíjense que dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón. Mientras preparaba el Salmo, estaba estudiando y buscando la información, me venía a la mente una imagen, como si el salmista estuviera allí frente a un grupo de personas, levantando sus brazos y diciendo, aleluya, alabaré al Señor con todo mi corazón. Qué maravilloso, ¿no? Porque también eso hacemos nosotros. Alabamos a nuestro Señor con todo el corazón. Fíjense que después de la palabra o de la declaración, aleluya, viene la proclamación, alabaré a Dios con todo el corazón. La alabanza debe ser dada con todo nuestro corazón. Cuando nosotros vamos a alabar a Dios, nuestro corazón tiene que estar abierto y preparado para alabar el nombre del Señor. Porque Él es nuestro Dios poderoso, que nos ama y nosotros tenemos que rendirle culto y alabanza a su nombre. Si queremos que otras personas alaben a Dios, nosotros tenemos que alabarlo primero. Si queremos que otras personas amen a Dios, nosotros tenemos que amarlo primero. Y si nosotros queremos que otros sirvan a Dios, pues nosotros debemos servirle con todo nuestro corazón. Quiere decir que todo lo que hagamos nosotros tiene que dar ejemplo a otro. Otro se tiene que sentir motivado de hacer lo que hacemos nosotros con respecto a nuestro Dios. Dice que Dios no puede ser alabado con un corazón dividido, ¿no? Como dijimos al comienzo, cuando nos disponemos a alabar a Dios, nuestro corazón tiene que estar preparado y abierto para rendirle alabanza a nuestro Señor. Fíjense que en Colosenses capítulo 3 y versículo 16, la segunda parte del versículo nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiere decir que debe brotar de nuestro corazón la alabanza sincera y verdadera hacia nuestro Señor. En la otra parte del texto nos dice en la compañía y congregación de los rectos. La alabanza tiene que ser de todo corazón, individual, pero también debe ser pública, en conjunto. Alabar a Dios con otros demuestra que el salmista se gloriaba, no solamente de alabar en forma privada, sino de alabar en la compañía y la congregación de los rectos. Porque cuando nosotros nos disponemos a alabar al Señor en conjunto, ya sea en la iglesia o en donde estemos con un grupo de creyentes como nosotros, alabamos a Dios y nos alentamos y nos animamos unos a otros a hacerlo. Nos estamos apoyando. ¿Vieron en la iglesia cuando nos reunimos y comenzamos a alabar al Señor? Cantando uno al lado del otro, es como que nuestras voces se unieran en una alabanza y es como que al cantar al lado de un hermano o de una hermana estamos apoyándonos y ayudándonos unos a otros a que nuestra alabanza llegue a la presencia del Señor. Porque eso produce gozo, produce alegría, nos prepara espiritualmente para poder estar en compañía de los rectos.
Debemos alabar a Dios en público y en privado. Debemos alabar a Dios en la iglesia y en familia. Quiere decir que uno como creyente y como hijo de Dios debe alabar a Dios en todo momento. Todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, en todos los momentos de nuestra vida, tiene que ver con la alabanza a nuestro Señor. La palabra compañía y la palabra congregación nos habla de grupos de diferentes tamaños. Quiere decir que compañía se refiere a un grupo más pequeño, reducido, más privado, ¿no? De pronto cuando nos juntamos en un grupo a orar, a cantar, a alabar al Señor en un grupo pequeño, eso se refiere a una compañía. Y cuando lo hacemos en la congregación, lo estamos haciendo en una reunión grande, suponer un domingo, que es la reunión donde nos congregamos todos, en una reunión más grande donde está todo el pueblo de Dios. Entonces, la alabanza tiene que ser en grupo pequeño, en grupo grande, individualmente, en público. Fíjense que nos está hablando de que debemos alabar al Señor en todos los momentos de nuestra vida y de nuestros días. Amén. ¿No? Amén. El versículo 2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Son grandes las obras de Dios. Dios debe ser alabado por quien Él es, pero también debemos alabarlo por lo que Él ha hecho y por lo que hace. Porque, como dijimos, muchas veces lo decimos y lo hemos visto en otros salmos, que realmente los salmos son alabanzas por las grandes maravillas y obras que Dios realmente hace en forma permanente. Ha hecho y que hace, y le tenemos que dar gloria también por las que seguirá haciendo, porque sabemos que el Señor seguirá obrando. Todas las obras del Señor son grandes, porque aunque a veces nos parece que hay obras que son pequeñas, las cosas que Dios hace, tienen un maravilloso propósito, y ese propósito se engrandece al ver el para qué y el por qué Dios hace las obras. A veces cosas pequeñas que Dios puede hacer a nuestro juicio tienen un propósito grande, maravilloso. Y solamente cuando descubrimos ese por qué o ese para qué, nos damos cuenta de la gran obra que Dios ha hecho. Entonces, qué hermoso esto, ¿no? Dios siempre hace cosas maravillosas y todo lo que Él hace realmente es grande. Hay un texto que a mí me llama mucho la atención y me produce un hermoso gozo. El Salmo 145, versículo 16, dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Un acto tan sencillo como abrir la mano es suficiente para que toda la humanidad pueda recibir y ser llena de la bendición y de la gracia del Señor. Qué hermoso que podamos realmente tener esto en nuestro corazón. Dice también la segunda parte del texto, buscadas estas obras de todos los que las quieren. La Biblia textual dice, dignas de ser escudriñadas por todos los que en ellas se deleitan. Qué hermoso, ¿no? Eso de buscar es dignas de ser escudriñadas, no solamente recordadas o no solamente contempladas, sino también el profundizar en esas obras del Señor y deleitarnos justamente en hacerlo. Quienes se complacen en las obras de Dios no se contentarán con una visión superficial, sino que realmente las escudriñarán con toda diligencia. Es decir, esto es algo importante para nosotros. El versículo 3 dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Sus obras son grandiosas y espléndidas, evidencias de que su justicia es verdaderamente eterna, es por la eternidad.
El Salmo 145:5 dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué forma en la que se expresa el salmista? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Qué hermoso que podamos realmente unirnos al salmista en esto, ¿no? Y gozarnos en la gloria, la magnificencia, la esplendidez de esas obras maravillosas que solo el Señor puede realmente hacer. El versículo 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es. Dios diseñó sus actos de salvación para ser recordados por su pueblo. Es una ofensa a Dios y una falta del hombre olvidar las obras de Dios, olvidar las maravillas que Dios hace, o lo que es peor, a lo mejor negarlas. Y qué terrible esto. Dice el apóstol Pablo en un texto en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, en el versículo 20, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Qué importante, ¿no? Que podamos comprender que realmente el obrar de Dios y las obras de Dios son un testimonio permanente de lo que Él hace, de la manera que realmente Él manifiesta su poder, su gracia, su gloria en nuestra vida. Es algo maravilloso que podamos tener en cuenta esto. La palabra que dice también ese mismo versículo, ese mismo texto en la primera parte, es memorables son sus obras, memorables son sus maravillas. La palabra es un sustantivo hebreo y tiene la connotación del acto de proclamación también. Es decir, no solo recordamos lo que Él ha hecho, sino también lo proclamamos, amén, lo anunciamos, amén, decimos, hablamos de las obras que realmente el Señor ha hecho. Ahora, lógicamente la palabra memorables viene de recordar, viene de hacer memoria. Dios menciona muchas veces en su palabra la importancia de recordar. Quisiera ver algunos versículos. El de Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Sino acuérdate de Jehová, acuérdate. También lo menciona bajo las palabras no olvidar. En el Deuteronomio 8:11 les dice a su pueblo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Proverbios en el capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarde mis mandamientos. Qué importante, ¿no? ¿Cuántas veces Dios en la Biblia o a través de la Biblia? Por otro lado, si vamos a Jesús, Jesús ordenó que podamos realmente participar en memoria de Él, en memoria de su sacrificio, de la cena del Señor. Él ha hecho esto, no debemos olvidar, debemos tener memoria de lo que Él ha hecho. Qué importante para nosotros, ¿no? A veces nos olvidamos de las cosas que Dios hace, aún de las que ha hecho en nuestra vida. Y qué importante que podamos tomar en cuenta esto y no olvidarnos, recordar, que podamos realmente tener memoria de las cosas y de las grandes cosas que Él ha hecho, hace y que hará en nuestra vida también. La segunda parte del versículo dice, clemente y misericordioso es Jehová. Clemente significa compasivo, bondadoso, piadoso. Así es el Señor para con su pueblo, para con nosotros. Nos ha perdonado, nos ha salvado cuando merecíamos en realidad ser condenados por nuestro pecado. El Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia.
Qué hermoso, ¿no? Que tengamos un Dios así, que es clemente y que es misericordioso, que es bondadoso, que es compasivo y se compadece de nosotros, se compadece de sus hijos, dice la palabra. Entonces, qué importante poder tener en mente esta bendición, que el Señor nos ayude a poder reconocer realmente que el Señor verdaderamente es clemente y es misericordioso para con todos aquellos que confían en Él. Amén, gloria a Dios. Ha dado alimento a los que le temen. Tal vez el salmista cuando escribía tenía en mente la provisión que Dios había dado a su pueblo mientras caminaba por el desierto. O si no, también puede estar pensando en los principios generales que encontramos en el Salmo 37, 25, un texto tan conocido que dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y nosotros tenemos también el testimonio de que el Señor está siempre cuidando de nosotros y que Él provee a todas nuestras necesidades. Y si recordamos, como recordaba el salmista, todo lo que Dios había hecho por su pueblo mientras caminaba por el desierto, que les había provisto el alimento, el agua y todo lo que necesitaban, nosotros también podemos decir que Él está proveyéndonos a todas nuestras necesidades y que nada nos falta y que nada nos faltará. Y tal vez podemos pensar que a lo mejor no tenemos para lujos o para grandes riquezas o para vanidades, pero para una vida recta, honesta y buena, sin necesidades, el Señor nos provee continuamente. Gloria al Señor. Dice que para siempre se acordará de su pacto. Y sí, Dios no se olvida de los pactos que Él ha hecho. Nunca se olvidará del pacto que hizo con Abraham, que encontramos allí la historia reflejada en Génesis capítulo 12, el pacto que Él le hizo a Abraham y a todos sus descendientes. Y también el que le hizo a Israel en el monte Sinaí. Lo encontramos en Éxodo capítulo 24, porque Dios es fiel y Él no se olvida nunca de lo que promete. El versículo 6 dice que el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Y dice que el salmista le da gloria a Dios por las grandes cosas que ha hecho a favor de su pueblo Israel, es decir, entregándole la tierra de Canaán. Pero si tenemos que pensar en las dos mayores pruebas de la bondad divina, nos encontramos allí con la provisión del alimento en el desierto y con la promesa cumplida de la posesión de la tierra prometida. Así que Dios nunca se olvida de sus hijos y nunca se olvida de las promesas que le ha hecho a su pueblo. Los versículos 7 y 8 dicen: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Todas sus obras se fundamentan en la verdad y en la justicia. Revelan su naturaleza divina, porque Dios es Dios de verdad y es Dios de justicia. El Salmo 89, 14 dice algo hermoso: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Qué hermoso, ¿no? Que esta declaración. Por eso es que cuando pensamos en la justicia y en la verdad, todas estas cosas son inherentes a la naturaleza de Dios. Y esto es algo glorioso. El Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Qué hermoso que podamos realmente tener este concepto. Dice la otra parte: fieles son sus mandamientos, todos sus mandamientos.
Fieles significa dignos de confianza. La fidelidad de Dios habla de puntualidad y exactitud en el cumplimiento de su palabra. Amén. Sus mandamientos se mantienen absolutamente inalterables, su excelencia permanentemente probada y su recompensa eternamente segura. No podemos desconfiar del Señor. Hay fidelidad en Dios y todo lo que Él ha prometido realmente se cumple. La carta a los Hebreos nos habla de la inmutabilidad de su consejo, de su palabra. Allí dice en Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No hay cambio. La palabra de Dios permanece para siempre. Sí. El apóstol Pedro dice algo que es muy hermoso. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y termina diciendo algo hermoso. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, esta palabra eterna, esta palabra que permanece para siempre. Todo pasará. El cielo y la tierra, dice la palabra, pasarán. Pero mi palabra no pasará. ¿Qué confianza podemos tener en alguien que realmente va a estar siempre sustentando su palabra? Amén. ¿Y qué seguridad tenemos nosotros en el hecho de que su palabra no cambia, de que es inmutable, es permanente y es eterna? Amén. Y el versículo 9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Y aquí el salmista también un poco se refería al tiempo de la salida de Egipto, al éxodo y al regreso de la cautividad de Babilonia, porque está mostrando allí una vez más la fidelidad de Dios con su pueblo. Pero estas redenciones eran tipo de la gran redención que en la plenitud de los tiempos o al fin de los tiempos habrá de llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros como sus hijos y como su pueblo estamos esperando. La redención que vamos a recibir de nuestro Señor Jesucristo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y las obras de Dios han mostrado que su nombre es santo y temible y que infunde santo temor reverente. Nosotros sabemos que no le tenemos miedo a Dios, pero sí el temor que sentimos, el temor de Dios, es el querer agradarle en todos nuestros actos, agradarle con nuestra vida. Un temor reverente. Sentimos un gran respeto y una gran reverencia por nuestro gran Dios. El temor, el principio de la sabiduría verdadera es el temor reverencial a Dios, como dijimos. Sin temor de Dios, el hombre no tiene base sólida para ser sabio. Quiere decir que si no somos temerosos de Dios, no vamos a tener ninguna base como para tener la sabiduría de Dios. Y esto lo encontramos en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, que repite un poquito el texto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el capítulo 9 y versículo 10 lo dice al revés. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así que miren que nos está exhortando, nos está alentando, nos está animando a que podamos lograr la sabiduría divina por medio
del temor a Dios, ¿no? Dice, así como la sabiduría da buen entendimiento, el temor de Dios se muestra en la obediencia a sus preceptos. Quiere decir que quienes practican los preceptos de Dios o quien obedece a la palabra de Dios va a demostrar y va a tener un buen entendimiento. Es muy valioso tener en cuenta esto. Vamos a poder tener la sabiduría divina si hacemos la voluntad de Dios, si somos temerosos de Él y obedecemos a su palabra. Y como para cerrar, buen motivo tenemos para alabar a Dios por siempre, porque Él nos ha puesto en buen camino, en el mejor camino, en el camino de la bendición y en el camino de la felicidad, porque como dice la palabra, somos bienaventurados, somos dichosos los que hacemos la voluntad del Señor. Gloria a su nombre. Qué bueno es Dios, qué grande es Dios que nos alcanzó con su amor y con su gran misericordia. Y ahora, por medio de su palabra, nos enseña y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que Él desea de nosotros. Así que vamos a hacer la oración. Sí. Oremos entonces que el Señor esté obrando, bendiciendo nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, por este Señor, momento, este tiempo Dios, que nos has permitido, Señor, mirar tu palabra. Señor, no solamente contemplar, Dios, Señor, superficialmente, sino poder, Señor, indagar, escudriñar en tu palabra y descubrir este tesoro maravilloso que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirla. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y, Señor, danos gracia, fortaleza para que la podamos poner por obra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que tu gracia pueda seguir obrando con poder. Y gracias, Señor, por todas las obras maravillosas, todas las bendiciones que tú has obrado en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre eterno, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano poderosa, porque siempre nos alcanza, Señor, tu gracia y tu gran misericordia. Y gracias porque nunca nos dejas faltar nada. Y gracias porque tus maravillas son grandes, Señor. Y vemos tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, y sobre todo tu pueblo. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Por eso te agradecemos y te alabamos con todo nuestro corazón, como dice tu palabra. Alabaré a Jehová con todo mi corazón. Gracias, Señor. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gloria Gracias, a tu nombre. Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, queremos dejarle la frase, grandes cosas hizo Dios en mí. ¿La repetimos? Amén. Grandes cosas hizo Dios en mí. Aleluya. Nos vemos luego. Amén. Luego nos vemos. Esta noche estamos compartiendo la reunión y bueno, que tengamos un día de bendición, que la gracia de Dios pueda estar bendiciendo nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia y especialmente a todos nuestros hermanos y muy especialmente a los que están pasando alguna necesidad. Los tenemos en nuestro corazón y permanentemente en nuestras oraciones. Que el Señor los bendiga ricamente y hasta luego. Amén, hermanos. Que tengan un hermoso día, que lo disfruten en familia y luego nos volvemos a encontrar. Que Dios los bendiga.